nos va quedando claro entonces que el nuevo pacto no es una moda, ¿sí? No es una doctrina más. Hablamos de salvación, de nuevo pacto, de demonología. No, el nuevo pacto, ¿sí? Es la base de cómo Dios opera hoy, ¿no? No es un mensaje teológico, no es algo que algunos pueden hablar y otros no. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, el nuevo pacto es el pacto que está vigente hoy. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el antiguo pacto entonces? Que no está más vigente. Claro. Valga la redundancia. No, está más vigente. Desde la ley hasta la cruz. ¿Sí? El antiguo pacto es desde que Dios le dio a Moisés la ley y les dio toda una serie de regulaciones, de mandamientos de cómo funcionar hasta la cruz. Hay algunas características ahí que anotamos de cómo era el antiguo pacto para ver cómo es la diferencia con el nuevo pacto. Por ejemplo, acá vemos que el antiguo pacto, que como dijiste desde la ley hasta la cruz, vemos que fue visible, externo, temporal y sensorial. O sea, ¿qué significa eso? Todo era visible. La gloria de Dios, la nube, el fuego, el maná, el agua saliendo de la roca. Sacrificios. Exacto. Era externo, fuera de las personas. Era temporal, era Finito. no Sí. era eterno, era No temporal, eterno. era del momento, de la realidad natural, y era muy sensorial. Había mucho sensorial, mucho de sentido, mucho de lo que se veía, lo que sentía, lo que iba pasando con el pueblo, ¿verdad? Ahora, en el nuevo pacto, que es desde la cruz hasta que Cristo vuelva, ¿cuáles son las características de este nuevo pacto? Bueno, como hablábamos antes, es algo que se produce en lo interno, es invisible, es eterno, es espiritual. ¿Sí? O sea, es loco porque es invisible pero diseñado para verse. Porque Exactamente lo opuesto, Esa es ¿cierto? la locura de la vida que fue dispensada. Sí, una de las cosas que creo que más retraso nos han traído como iglesia es la parte sensorial. Creo que nos hemos enfocado mucho en lo que siento, en cómo me siento hoy con Dios o lo que sea. Y eso siempre nos va a traer problemas porque nuestras emociones son, digamos, fluctúan mucho, son diferentes según lo que nos pasa. Hay muchos factores que tocan nuestras emociones. Sin embargo, cuando sabemos que es espiritual, es más allá de que aunque no lo sienta, eso sigue siendo verdad, ¿no? Pero me impacta como visible e invisible estos dos pactos, ¿no? Interno, externo, eterno, temporal, espiritual, sensorial, como son opuestos, y no entendernos en el nuevo pacto nos hace retrasar, ¿no? Nos hace no entender, y si no entendemos, como antes hablábamos, no representamos a ese Dios a quien debemos representar, ¿no? Por eso, viendo todo esto, se nos tiene que despertar como personas, como familias, como generación, vamos a decirlo, la urgencia de entender que esto es una vida. Jamás se trató de rudimentos o de cosas que hacer que las incluya, pero primeramente necesitamos entenderlo como familia, que es una vida, que se debe ser expresada, que también toca lo sensorial, pero primero es el mover del espíritu. Es importante que digas que lo incluye, ¿no? Que, o sea, también incluye el hacer cosas, también incluye, se manifiesta en eso, pero sí, comienza en siendo una vida. Qué bueno eso. Y vida porque estábamos muertos. Sí. Recuerden que el primer Adán, cuando desobedece, Dios le había dicho: si desobedeces vas a morir. Y morir es desconectarnos de Dios, desconectarnos de la fuente. El ser humano sin Dios estaba en Dios, que es todo, y se desconectó, murió, fue destituido y quedó fuera. Si Dios es todo, fuera hay nada. O sea, el ser humano hoy está en la nada, está vacío, está muerto, está desconectado del diseño. Y el nuevo pacto, entonces, podemos entenderlo como la muestra más grande del amor de Dios volviéndonos al diseño. En Cristo volvemos a estar vivos, en Cristo volvemos a Él mismo, volvemos a estar disfrutando de todo lo que Dios pensó y Dios diseñó. Por eso es tan clave entender que no es una moda más o una doctrina más o algo de que hablar, o si quiero lo tomo o lo dejo. El nuevo pacto es el pacto que está vigente, el nuevo pacto es Cristo mismo, el nuevo pacto es Dios habitando la tierra, recuperando su diseño a través de personas que Él creó para vivir en ellos y que darse a conocer en la tierra. Es volver todo a como Dios lo había pensado, ¿verdad?
Ahora, fíjense, ahí tenemos un texto en Colosenses, cómo Pablo y los apóstoles entendían esto, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido en la cruz? ¿Quién lo lee? Leo. Colosenses 1, 26 y 27. Dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos, a los santos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Fíjense qué interesante. Él habla de un misterio, habla de un antes y un después. Hay un misterio que estuvo escondido Sí. por mucho tiempo, pero ahora, y ahí está, de nuevo al entender, si yo no veo claro cuándo es ese ahora, o puedo todavía estar esperando que suceda, o puedo pensar que yo no estoy incluido, cuando en realidad ese ahora es después de la cruz. Ellos son Pablo está escribiendo esto hace 2000 años, luego de la cruz, y dice ahora es desde la cruz en adelante, ahora este misterio se reveló. Y el misterio es nada más y nada menos Cristo en nosotros, o sea, la vida de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan que los profetas decían, va a llegar el día en que la ley va a estar escrita en los corazones? Se hablaba de una diferencia entre una piedra y una vivencia interna escrita en el corazón de la persona. ¿Qué es lo que estamos viendo que Pablo dice acá? Miren cómo lo pone en Colosenses 2. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Me encanta ese énfasis que hace en Él recibimos. Exacto, Hermoso. es en Él. O sea, fíjense, toda la plenitud de Dios en Cristo, y nosotros ahora al estar en Él también recibimos esa misma plenitud. O sea, es una locura. Por eso reducir la vida con Dios a una reunión es realmente trágico, ¿no? O sea, claro que la disfrutamos, claro que nos encanta encontrarnos con nuestros hermanos. De hecho, hemos viajado mucho y nos encontramos con hermanos en muchos lugares. Pero entender que es una vida en nosotros es clave. Y ahora, lo que produce el nuevo pacto es que esto sea legal. O sea, el nuevo pacto establece. La cruz lo establece, porque por un hombre entra la muerte. O sea, y para que sea legal, por un hombre tendría que entrar la vida. Entonces la cruz es esa oportunidad que tiene la humanidad de recuperar esa vida que un hombre perdió. Y estando todos en ese primer hombre y todos en ese segundo hombre, pues recuperamos esa vida, y nuestra posición, como siempre decimos, es una posición de hijos. Exacto. Y cuando uno es hijo, Pero ahí está la clave, es una posición, legítimamente, legalmente, la cruz nos puso en una posición que es en Cristo. Y en Cristo somos hijos. No depende de lo que yo haga, no depende del comportamiento, depende de lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo fue ponernos en Cristo y legalmente constituirnos. Vean de nuevo la palabra instituir al principio, destituido, ahora constituido. hijos suyos. Vuelto a ser puesto en un lugar de autoridad, en una posición en la que ahora legalmente somos hijos, ¿no? Experimentamos la vida de Dios en nosotros. Por eso es importante entender que esto que hablamos bien al principio de familia real, esto es real en nuestra cotidianidad, y no es que, no es que sea imposible, pero sí es posible a través del Espíritu que nos capacita. Sí. Esta vida que estamos viendo a través de las Escrituras, que Sí, parece sí, imposible, claro. que parece imposible y parece locura para el ser humano, pero se nos fue dada esa capacidad estando en Cristo. Entonces, gracias a eso podemos como familia manifestar el cielo en la tierra, vamos a decir. Excelente. Ahora, volvamos, fíjense como el criterio de ese antes y el ahora que decía Pablo en Colosenses, Sí. lo tenían los apóstoles en la primera iglesia. Por ejemplo, el autor a los Hebreos, en Hebreos 1, ¿querés leer, Ana? Hebreos 1 y 2, estas palabras son tremendas, porque habla de un antes y un después, y cómo Dios habla ahora. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Excelente. Fíjense, ahora, si yo no entiendo esto, yo tranquilamente le voy a seguir pidiendo a Dios que me hable de una manera que Dios ya no habla. Claro, qué peligroso es leer los versículos fuera de contexto. Creo que esto lo hemos hablado mucho y se habla mucho de entender el contexto. Si lees Hebreos 1 y 1 te puedes quedar en eso, y en estos días finales, como nos explicabas, son los días después de la cruz. O sea, ahora habla a través del Hijo. Exacto.
y el Hijo está en nosotros. Y es el mismo concepto, ese ahora que decía Pablo en Colosenses, ¿no? El antes, el misterio estuvo escondido, ahora fue revelado. Sí. ¿Qué produjo ese ahora? La cruz. En Hebreos lo mismo, está diciendo, antes se nos habló de esta manera, de esta manera, de esta manera, pero ahora, en estos días finales, esto está escrito hace 2000 años, no está hablando de estos días finales nuestros. Los días finales para ellos eran los días después de la cruz, los días finales de un pacto, el comienzo de otro pacto, lo que se vivió antes, lo que se vive ahora. Y contundente el verso 2, en estos días finales Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, hoy, ¿qué idioma habla Dios hoy? Dios habla el idioma Cristo, Hijo, claro. el idioma Hijo, ¿no? Y esto es el nuevo pacto. Por eso recordemos el texto que lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Lucas 22:20. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. O sea, no podemos ignorar que en la cruz sucedió algo y que marcó un antes y un después, y hoy todos estamos viviendo en ese después, en estos días finales, en este ahora. Nos va a venir otra cruz, otro Cristo, nos va a haber otra realidad. Ahora esta es la realidad es Cristo, la realidad es el nuevo pacto, la realidad es Dios hablando a través del Hijo, y lo más glorioso que estamos viendo es que esa es una realidad interna, es una realidad eterna, es una realidad que no es temporal, no es sensorial. No importa si yo siento que soy amado, yo soy amado, porque eso es un hecho. Y nos permite entenderlo, entender el nuevo pacto y lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Está bueno entender que ya no hay excusas para hacer crecer eso interno que tenemos. O sea, hay muchísimos medios para empezar a aprender de esto que estamos hablando, tanto prédicas, videos, lectura, o sea, y es algo que se ve como muy difícil, capaz que para nuestra generación, el sentarse a empezar a aprender de todo esto que ya fue puesto en nuestro interior, pero para eso estamos, ¿no? Para eso está lo que hablaba Elías, la familia, para empezar a formar eso en los hijos. Y algo que me sirvió mucho a mí para entender, bueno, Hebreos, el tema de los pactos, fue entender que, por ejemplo, así un ejemplo medio burdo, pero es como la cruz se estableció como un cambio de las reglas de un juego, o sea, sería entenderlo así. Antes hacíamos así, hacíamos esto, hacíamos lo otro, no hacíamos tal cosa, pero ahora cambian las reglas del juego, entonces como cambian las reglas del juego, cambia la gestión de vida. Siempre volvemos a esta palabra gestión que es tan hermosa y nos sirve tanto para seguir desarrollando esta gestión de vida que nos permite, a través del Espíritu Santo, que todos lo puedan ver a través de nosotros. Sí, y me haces pensar en qué desesperante es jugar un juego no conociendo las reglas o conociendo otras reglas. Cualquier juego, ¿no? Es como que desesperante porque no vas a ningún lado, te frustras, te enojas. Y hay retraso. Y una de las cosas que más he amado aprender es de entender que vivimos en este pacto, era que verdaderamente antes, con un corazón amando a Dios y queriendo servirlo y amando a las personas, servir a las personas y a Dios, en el fondo había como una insatisfacción o algo que estaba faltando, y era conocer las reglas del juego. Y doy gracias a Dios, damos gracias a Dios de vivir en esta generación donde hay más luz y en donde por su gracia, ¿no? Estamos viendo, aunque es poquito, cuánto nos permite gestionar nuestra vida desde otro lugar, ¿no? Así es. O sea que nos tiene que quedar claro, vamos a hacer una pequeña conclusión de esta parte, ¿no? Nos tiene que quedar claro que el pacto que está vigente hoy es el nuevo pacto. Y que Cristo mismo es la base de ese pacto. Ese es el nuevo. Y nosotros estamos incluidos en él. O sea, estamos en un pacto que tiene que ver con Cristo mismo. No es una persona, una figura, un héroe, el representante, es el mismísimo Hijo de Dios, la base del nuevo pacto. Y nosotros estamos incluidos. Y es el pacto que está vigente. Y es la manera en que Dios habla, la manera en que Dios opera, y tiene grandes implicancias, como lo vamos a ir viendo en la medida que sigamos desarrollando esto, ¿no? Nos incluye, y pasaron muchas cosas en la cruz que hoy son beneficio para nosotros y que es lo que Dios espera que sea visto en nuestra gestión cotidiana. Y no estamos solos, o sea, es algo que se va creciendo como un cuerpo, y tenemos a nuestras autoridades, nuestros hermanos que nos van a ayudar a crecer, entonces ese detalle que no estamos solos y podemos caminar juntos. Qué hermoso. No estamos solos. Excelente, excelente.